para contarnos, ¿verdad? Así parece, así parece. Díganme si estamos saliendo bien, si estamos bien de volumen, porque estamos haciendo acá un poco un invento. Vamos a estar varias charlando en un solo micrófono. Bueno, esperemos que sí. Cualquier cosa, por supuesto, nuestro querido Hernán Gómez, que está del otro lado de los controles, cualquier cosa nos avisa, pero nos escuchamos bien por ahora. Dale, Así que buenísimo. vamos. Buenísimo, aquí vamos. Entonces estamos todos acá alrededor de una mesa. Con la idea de sostener protocolos, porque estamos convencidas de esto, y entonces estamos con nuestros barbijos dispuestos en los momentos en que nos vayamos a poner más cerca, bueno, tratando de regularlo mientras tomamos unos mates individuales y comemos unas ricas facturas. Cuento la escena para que los oyentes vayan armándose una idea de qué pasa acá en Mar del Plata en este momento, en un día muy gris, no así como contaba Julito, que en Buenos Aires tenían un cielo celeste. Así que, bueno, aquí estamos, dispuestas a charlar un poco sobre lo que, digamos, con un poco de ambición, así de sacarle el jugo y de usar un tiempo que no tenemos para hablar de un temón, ¿no? Que es la cuestión de qué anduvo circulando en este territorio en relación con la pandemia y la formación docente, ¿sí? O sea, nos cambió la vida la pandemia, sin duda. A esta altura podemos tener una pequeña trayectoria 2020-2021. Es un aprendizaje que vamos haciendo paso a paso. Nadie puede anticipar mucho, pero sí podemos empezar muy despacito, tal vez, a pensar en algunos efectos. Muy despacito, y muy sobre el territorio, ¿no? Esa sería un poco como la idea, no irnos a grandes formulaciones. Las voy a presentar a las compañeras que me están acompañando hoy. Está acá conmigo y con nosotras Virginia Perrone. Ella me pidió que la presentara como docente y así me parece que está muy bien arrancar por allí. Y trabaja junto con Graciela Cachela Caironi en el campo de la práctica, digamos, decime si está bien lo que estoy diciendo, buenísimo, del Instituto Superior de Formación número 19 de Mar del Plata. Muy bien, buenísimo, allí vamos bien. Y sigo entonces por Graciela Caironi, Cachela. Yo creo que ya nunca, no le voy a volver a decir Graciela Caironi, que también es docente y profe del campo de las prácticas en el mismo instituto, y también forma parte de los equipos técnicos regionales como formadora permanente. ¿Digo bien? Sí, señora. Muy bien. Y tenemos acá también invitada a Dayana Ranz, que es una estudiante avanzadísima. Sí. No lo puedo creer. ¿Del profesorado de enseñanza primaria? Sí, de educación primaria. Bien, de educación primaria. Buenísimo. A punto de recibirse, avanzadísima, al punto que en unos meses te vamos a tener aquí otra colega. Sí. Entonces, para poder largar ya, y acá les voy a pedir que, como tengan ganas, vayan interviniendo. Nosotros estuvimos en sintonía trabajando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con en ese momento lo llamamos los procesos creativos en pandemia, ¿no? O sea, ¿qué inventos tuvimos que hacer los docentes, ¿no? En general, digo, en todos los campos, ¿no? Pero digo, acá vamos a ponernos a hacer un recorte, y digo, los docentes, los estudiantes, la comunidad educativa, el colectivo, para poder sostener los procesos de formación, de enseñanza y de aprendizaje en tiempos de pandemia y aislamiento, y también de estas raras aperturas y vueltas a los cierres. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿quién tiene ganas de arrancar? ¿Graciela? No, creo que la primera, buen día, primero, ¿cómo están? Creo que la primera cuestión, por lo menos para nosotras, en relación a profesoras del campo de la práctica de cuarto año, es que fue tener que corrernos un poco de que lo central es la residencia en la escuela.
ahí hubo que empezar a buscar algunas otras cuestiones que le dieran sentido a ese recorrido por el campo de la práctica. El año pasado totalmente todo virtual, y este año, bueno, medio año que no se pudo entrar a las escuelas, recién ahora estamos entrando a las escuelas. Entonces ese fue el eje central, cómo correrse de ese lugar de que la única formación es entrar al aula. Y nos dimos cuenta que había un montón de cosas y que decidimos, esto hay que sostenerlo después. Muy bien. ¿Y el invento? ¿Y qué pudiera? Y acaba la pregunta, ¿eh? Vos como estudiante, y Virginia también como profe, digo, si pudieras hablar de algún invento. No sé si fue un invento, pero creo que sí fue una construcción colectiva y, digamos, una idea que alguien largó y después fue como pregnando y prendiendo en las demás. El año pasado, con la otra compañera que teníamos en el equipo de práctica del turno vespertino, creamos, ¿no? Sí. Los F, que fueron, los bautizamos así por el tema, bueno, esto de que tenemos en educación de las siglas, que eran los espacios formativos selectivos, y era un proyecto a raíz de, digamos, fue basado en la idea del tapetí de Rebeca Lijovic, en donde nosotras proponíamos diversos espacios de formación que los docentes en formación debían recorrer, eligiendo libremente, siempre con el eje puesto centrado en la práctica, digamos, en lo que era la práctica en ese momento virtual, porque nos teníamos trabajando a veces en grupos de WhatsApp, a veces en algunos Zoom, en donde se conectaban pocos niñes. Así que bueno, fue una experiencia que salió, que este año después nos animamos a volverla a poner en práctica. Y fuimos por más y convocamos a los equipos de práctica de los otros turnos del instituto. Entonces, bueno, terminó siendo una experiencia prácticamente universal para lo que es la práctica de tercero y cuarto. Y creo, sí. La verdad que no, como estudiante fue una experiencia muy buena porque estaban como pensados desde la falencia o los baches que había en nuestra formación. Entonces, indudablemente vos ibas a salir mucho mejor después de transitar ese espacio de formación electivo. ¿Y alguna temática en particular que para vos haya sido muy importante en alguno de esos espacios? Y digamos, la de alfabetización matemática, la de planificación, después estaba el entorno educativo, buenas preguntas. En realidad todos me sumaron. No hubo uno que yo diga cómo perdí el tiempo. Claro. O sea, después había más dinámico, menos dinámico, pero todos, en mi experiencia, fueron buenos. Vos podés tener más afinidad con un profe, con otro, pero eso no infería para nada en la participación. Es más, en uno, que era cero para ser docente, por hablar de más, con una compañera, terminamos proponiendo una actividad acerca de ESI, ¿no? Y de todos esos prejuicios que traíamos, y todas las tensiones que hay todavía en lo poco que uno conoce el aula, ¿no? Sí. O lo que ve con todos sus hijos, o que vas escuchando. Y por hablar de más, bueno, tuvimos que proponer una actividad que después nos enteramos que se extendió en el taller ese, en los otros turnos. Y se armó un debate muy bueno, re interesante. Todo fue para sumar. Y ahora uno, cuando va a la escuela, vos ya vas con otra mirada. O sea, y vos mismo te vas desarmando todo el tiempo, porque a veces en las planificaciones, y acá es el fuerte de ese taller, vos tenés que dejar de lado lo que aprendiste en la escuela primaria y pensar una nueva forma. Y ahí, a ver, ¿cómo es eso? Claro, hay miedo ahí, porque nosotros ¿cómo aprendimos las ciencias sociales? Siempre centrado en el prócer, en la historia, la geografía en el mapa, y ahora vos tenés que barrer todo eso que sabés, o todos esos procedimientos que aprendiste en matemáticas, o sea, no procedimiento, el método, cómo te alfabetizaron a vos y vos ahora alfabetizar distinto. Entonces, ¿qué pasa? Da cierto miedo que esta actividad no está bien porque es lo que vos no aprendiste, o sea, es lo que como vos no lo aprendiste. Entonces, a nosotras nos surge esto así no va, y terminás cayendo en lo tradicional. Entonces, como estudiantes, animate, busca un nuevo rumbo, que si no ese es el camino, lo vas a encontrar, pero no vuelvas a mirarte hacia atrás esa niña que quedó en la escuela primaria. Re interesante, me estás diciendo. Hermoso, hermoso porque me parece que es el trabajo, ¿no? Es uno de los trabajos de los formadores docentes, poder hacer esa deconstrucción de esos primeros aprendizajes para poder ir navegando hacia los nuevos enfoques, ¿no? Me pasó la primera vez que voy al instituto, me anoto y digo, bueno,
yo ya estaba un poco grande, a mi criterio, ¿no? Después me di cuenta que hay que desestructurarse y nunca es tarde para estudiar. Y iba subiendo esa rampa que tiene nuestro instituto, tan característica, y yo pensaba, ay, qué bueno, acá me van a enseñar cómo manejar el grupo, no sé, cómo enseñar a sumar, a leer y ya está. No, y entras ahí y es como que vos te empezás a degradar y empieza a construirse alguien nuevo, y agradezco que haya sido así porque la mente se abre. Y es ahí donde nosotros, docentes, también tenemos que apuntar, que la mente de todos los niños, las niñas, las niñas, se abran, que vean un nuevo horizonte, que todo es posible, porque también está eso, ¿no? ¿Hasta dónde podés llegar? Bien, bien. Yo creo que en este bloque nos va a quedar un ratito más como para poder hacer una pregunta que quisiera tal vez ponerlas más en primera persona, ¿no? Imposible la primera persona sin estar dentro del colectivo, ¿no? Pero digo, ¿cómo fue para cada uno de ustedes este tránsito? Sobre todo pensaba de 2020, desde casa, y ahí nuevamente volviendo sobre lo que yo un poco juguetonamente llamo el invento de eso que no existía porque uno no sabía qué iba a ocurrir y que se inventó para sí mismo y que lo sostuvo en este tiempo de formarse, de formar en condiciones de aislamiento. Y de acá hago ese tránsito fundamentalmente en 2020, pero bueno, también en los periodos de 2021. Hay de todo por allí. Sí. Yo, en lo personal, digamos, haciendo una retrospectiva, a mí me pasó algo genial, digamos, pienso ahora, no visto para atrás, que es que yo empecé a ser profesora de práctica en el 2019. Entonces, para mí fue 2 meses que fui profesora de práctica en ese contexto, y el año siguiente estaba sentada en mi casa mirando personas por cuadritos en la computadora. Y pensando en esta formación que necesitábamos generar para este contexto y para esta escuela que esperamos que venga y que queremos que venga. Así que en lo personal creo que fue absolutamente desafiante, por esto uno pensaba mientras escuchaba a Diana en esto de reconstruirse o repensarse o deconstruir todo eso que uno tiene como formulado, digamos, desde la entraña, ¿no? Desde lo que es también la propia experiencia en mi propia formación inicial. Entonces es como que para mí fue todo una cosa nueva. Encontré que tenía espacios para por ahí hasta sentarme a veces a escribir alguna experiencia, que creo que eso, bueno, es algo que siempre nos falta y que es un tiempo que tal vez al no estar rentado o remunerado, es un tiempo que uno no se da y que me parece que es necesario, muy importante, tener ese tiempo de sentarse y decir, bueno, a ver, vamos a escribir esto que estamos haciendo en un papel. Incluso, bueno, lo presentamos en las jornadas de la experiencia de los EFE, lo presentamos en la jornada de la formación docente del Infod. Y también eso es como todo mover cosas adentro, ¿no? Claro. Así que, bueno, no sé, yo estoy como atravesada y cruzada por todas las ideas que tengo y lo que tiene que ser la escuela, y a veces enojada porque llego a la escuela y veo que no es eso que yo quería o no es eso que yo esperaba encontrar. Entonces, bueno, es como que estoy ahí en una lucha constante conmigo misma y con mi cerebro. Sí, nos puso en soledad, ¿no? También, entonces, sí. Y ahí también nos puso de cara a algunas ganancias, como por ejemplo el tiempo para la escritura, un tiempo que cuando uno se desplaza, ¿no? De instituto a instituto, no tiene, y otras cosas que no fueron tan de ganancia, ¿no? Claro. Yo, si quiero, tengo que decirlo muy brevemente, te diría, el 2020 fue agotador, pero de muchísimo aprendizaje. Y en lo personal, te diría que lo primero que me pasó fue, yo tampoco hace tanto tiempo que estoy en la práctica de cuarto, y uno se apoya mucho en su formación teórica, pero te apoyas mucho en tu experiencia como maestra, y de pronto era, ¿cómo acompañamos esto que nunca vivimos? Claro. ¿De dónde? ¿Cuál es? ¿Qué herramientas? Bueno, y fue todo un proceso de descubrir que esas herramientas que pudiste construir a lo largo de tu carrera, con las diferentes experiencias que cada quien haya tenido, yo siempre agradezco a los lugares donde trabajé, y cómo eso te permite reconstruir a otras cosas, que no era un desaprender,
como por ahí circulaba, hay que desaprender y volver a aprender. Era aún con eso que aprendiste cómo generás otras cosas. Y ahí también aparece esto que vos decís, Nora, que es nunca, si bien es una cuestión, estábamos solas en nuestras casas. Nosotras, por lo menos para mí, tengo la suerte de que haber trabajado con Viri y con Viviana, que estaba en ese momento en el equipo. Bueno, que además, cuando empezamos a pensar qué hacemos, salían cosas que después dijimos, no, chicas, no. Pero esto de poder tener otros que te acompañan, que vas a decir, podríamos hacer esto, bueno, dale, y le empezás a buscar la vuelta. Sí. En un momento del instituto donde además hay un equipo directivo que también acompaña eso, que no es menor. Así que sí, fue de mucho aprendizaje. Y por otro lado, a mí me pasa también que yo soy formadora en el CIE, que es el espacio de formación permanente. Entonces también ahí había como otra mirada de lo que estaba pasando en las escuelas. Claro, claro. Vamos a pasar a El 2020. ¿Cómo fue 2020? Y fue raro porque estábamos todos en una situación nueva, había mucho miedo en general, nadie quería salir, ¿viste? Ibas a hacer los mandados tipo, después me acobacho todo el día en casa. Sí. Particularmente yo tenía la comodidad de estar en mi propia casa, o sea, no tenía un gasto de alquiler, por ejemplo, wifi, tenía todas las comodidades, pero creo que como estudiantes lo fundamental estuvo en el acompañamiento y el sostenimiento del compañero. Porque no es solamente si tenés conectividad o no, es el ánimo, o sea, es qué te está pasando en tu casa, la realidad de tu casa. Sí. Entonces se entrelazaban esos espacios. Creo que como grupo, Cuarto Primera es un grupo excelente, que somos muchos desde el primer año, y cada vez que entraba alguien nuevo se lo recibió de la mejor manera, integrándolo, o sea, para que nunca se sintieran que no conozco a esta gente. Todos se sienten parte. Y el año pasado fue ese, creo que el trabajo nuestro, estar con los compañeros que no se conectaban encima un poco. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís bien? ¿Vamos a hacer esto juntos? Y creo que uno como estudiante aprendió a que no tenés que leer para rendirle cuentas al profesor, tenés que leer para formarte y para comprender vos y que tu mirada se amplíe. Nos quedamos con eso y vamos a ir ahora, Elena, a nuestro querido operador suplente, que está atravesando esta transmisión, nos está acompañando. Vamos a ir entonces a un tema musical. Vamos, chicas, qué interesante todo lo que están contando. También tengo ahí algún bocadillo. Vente para acá, dice Sultasto, en este tema. Lindo tema de este trío de violinistas que tocan este tipo de canciones populares para traernos acá a Sintonía Educar en la Ciudad de Buenos Aires, y desde la Ciudad de Buenos Aires nos vamos de nuevo a Mar del Plata con este jugoso intercambio relacionado con la formación docente. Así que adelante, Nori, compañeras. Acá estamos, Ele. Acá volvemos. Bueno, y vamos con la segunda ronda. Que piensa más tal vez el hoy, ¿no? Si pudiéramos mirarnos desde hoy, un poco fueron colándose algunas de estas cosas sobre las que me voy a apoyar ahora en la pregunta, pero me parece que poner el ojo ahí no está mal y es un ensayo de unas primeras ideas de cómo quedamos. Y entonces les quiero preguntar esto, ¿cómo se ven hoy? Y cómo ven también al colectivo, ¿no? En relación con los efectos, ¿no? También, digamos, con aquello que no pudo pasar, con aquellos cuerpos ausentes, digamos, porque se ausentaron ya para siempre, o ausentes porque no han podido reincorporarse, o ausentes porque no han podido transitar el tiempo, un tiempo compartido. Entonces la pregunta, como para ponerla un poquito más en foco, sería, bueno, ¿cómo se ven hoy y qué ven de efectos de este atravesamiento pandémico, en donde claramente pasaron cosas? Acá tenemos, o sea, no sé, Dayana me parece que es emblema, o sea, ¿no? O sea, y bueno, porque hay una trayectoria que no se interrumpió, ¿no? Claro. Aunque probablemente es una trayectoria que tenga unas características muy únicas. Y me callo la boca y las dejo hablar a ustedes. Dale, sí, o sea, yo me considero estudiante mitad virtual y mitad presencial, porque cursé 2 años presencial y 2 virtual, y de los 4 años saco aprendizajes. O sea, siempre vamos a tener cosas malas para ver, pero para mí, para poder construir, hay que partir de algo, y de algo lindo.
o de eso que no salió, mejorarlo. Entonces, lo que me llevo es que este escenario puede ocurrir en cualquier momento, que estas cosas no avisan, suceden, y que uno tiene que estar dispuesto a ser dinámico también. Bien. Eso es lo que me quedo de reflexión. Que puede pasar algo que vos no estás esperando, Sí. o que toda una sociedad, el mundo no está esperando. Sí. El campo del acontecimiento, Exacto. ¿no? El campo de... Es como que tenés que estar listo. Sí. Este Es el escenario trabajo, ¿no? es posible. Sí. Es el trabajo de un docente, ¿no? El campo del acontecimiento. Sí. Y nosotras, no sé, yo creo que lo que queda y lo que percibo en algunos equipos directivos y equipos docentes es flexibilidad. Digamos, hay como otro criterio de esto de lo inesperado, ¿no? De la incertidumbre. Otra recepción de eso. Me parece que en algunos casos hay un poco más de flexibilidad y en otro es asirse con uñas y dientes a ese modelo de escuela que teníamos, que yo creo que está en derrumbe, pero bueno, que no vuelve. Que esperemos que no. Claro. Que si volvemos para ahí quiere decir que no aprendimos nada. Entonces, me parece que es importante empezar a generar también estos espacios de reflexión con estos equipos docentes que todavía no están viendo que el mundo va para otro lado y que es necesario que vaya para otro lado, y tenemos que acompañar desde la formación de las futuras generaciones ese cambio. Y que creo que es una construcción colectiva absolutamente, digamos. Nadie solo va a poder cambiar esto, la escuela, ¿no? Es absolutamente en compañía. Bien, Castela. Sí, yo pensaba, para mí la palabra viene en la misma línea que las chicas. Para mí la palabra de este tiempo es posibilidad. ¿No? Pensar que uno descubrimos que hay muchas posibilidades y que está abierto a todo lo que uno proponga, y que es esto, por supuesto, nunca es en soledad, es en colectivo. Y mientras digo esto, también pienso, también hace falta que existan políticas educativas que acompañen, porque uno puede tener las mejores intenciones, pero, y pienso, no sé, ahora, efectos de la pandemia, la desigualdad, y ahora aparece este programa del ATR+, que es reforzar y fortalecer los aprendizajes de los chicos que quedaron más aislados o con una vinculación menos intensa con la escuela. Y me parece que ahí es muy importante lo que suceda de ahí en más. Y pensando puntualmente en nuestro trabajo de la práctica, porque además a nosotras nos pasa que nosotras mediamos con un montón de actores del sistema educativo. Nosotros trabajamos con estudiantes, el equipo directivo del instituto, compañeros del instituto, inspectores, no sé, docentes, equipos directivos. Es un montón, que esto el año pasado era un constante movimiento, porque todo el mundo estaba detonado igual que nosotros. Y ahí me parece que cuando aparecen políticas enfocadas, políticas bien alineadas, entonces hay como un transitar mucho más fácil para la posibilidad. Vamos a tener que ir cerrando. Yo les agradezco, pero tanto, enorme. Para mí es una súper experiencia esto de volver a entrevistar en vivo, estoy muy contenta. Pero por esta cuestión de las políticas, me gustaría que terminemos contando de qué se trata ese programa ATR+. O sea, qué desde la política, qué desde los lineamientos, se puede desde, digamos, desde aquello que no tiene que ver con las experiencias solo comunitarias y solo desde el posicionamiento individual, ¿de qué la va? ¿De qué viene la ATR? Sí. Mira, yo el año pasado tuve la oportunidad, por esas cosas de casualidad y que yo siempre soy la que levanta la mano, de formar parte del equipo referente del instituto en el acompañamiento de los ATR, que obviamente era una experiencia absolutamente nueva, que no teníamos idea para dónde iba, que nos hicieron hacer varias reuniones con el equipo de la Dirección de Educación Superior de la provincia, y en donde, bueno, nos hablaban de esto, del acompañamiento, de esto que iban a hacer estos docentes en formación, que iban a estar recorriendo el territorio y tratando de recuperar y revincular a estos estudiantes que se habían perdido durante la pandemia, y que, bueno, había que, digamos, llevarles la escuela a la casa porque ya no había manera sino de volverlos a tener en las filas, ¿no?
Entonces, de alguna manera, creo que la ATR vino por ahí a poner un paño a esto que estaba pasando. Tal vez fue un programa que, bueno, fue como todo lo que pasó el año pasado, fue como generado así sobre el balurdo de cosas que venían pasando, y que por ahí llegó medio tarde y que no dábamos abasto para dar respuesta, y que nos llamaban los ATR porque no los llamaban de las escuelas, y que nos llamaba la inspectora porque de la escuela no se podían comunicar con el ATR, y fue una cosa de coordinación y fuertísima. Pero bueno, yo creo que la experiencia que pudieron vivir quienes estuvieron en el programa y quienes ahora tienen la oportunidad de este nuevo tránsito, me parece que esa mirada sobre lo que pasó con ese estudiante en su casa y por ahí entrar al mundo de ese niño o niñe, me parece que es absolutamente fuerte, digamos, potente en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Porque es como que empezamos a ver qué le pasó a ese pibe para no poder encontrarse con la escuela en este contexto. Bien, los inventos, entonces... Es como que se personifica lo que vos lees, pasa a una realidad que tampoco era la que vos estabas leyendo. Entonces hay que hacer una relectura de esa realidad, y creo que yo recién ahora voy a ser parte de ATR y estoy muy ansiosa porque siento que voy a aprender muchísimo. Yo me posiciono ahí, ¿no? Del aprender. Más allá del conocimiento que uno pueda tener, ¿qué me va a dejar esto a mí? Me va a sumar muchísimo a lo que es la formación. Seguro, seguro. Digo, este invento, vuelvo como esto del invento desde las políticas, ¿no? Poder pensar en un escenario desconocido, inaudito, innombrado, innombrable hasta cierto momento, la posibilidad de decir, bueno, este invento, vamos con los estudiantes, porque más esto es ganancia para todo el mundo, si esto se puede coordinar. Así que bueno, hermoso, hermoso. Nuevamente les agradezco porque me dijeron que ya tengo que ir cortando, porque el programa sigue. Elena, ¿andás por ahí? Sí, ando por acá y escuchando atentamente estas docentes apasionadas, ¿no? Gracias, Julio. La verdad me encanta. Es para seguir, pero bueno, tenemos que seguir con otros temas acá en el programa, así que las abrazo cariñosamente y les agradezco muchísimo esta participación en Sintonía Educar. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ahí vamos, compañeros, seguimos con el programa. Pisando nubes, interpretada por La Madero.